Buenos días amigos, amigas, somos su Iglesia Cristiana Península Viva y estamos en esta hermosa mañana de miércoles 24 de febrero compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Ha habido momentos en tu vida en que te has sentido abatido, confundido, desanimado? Bueno, el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver una hermosa experiencia que el Señor Jesús tuvo para renovar sus fuerzas. Dice en Mateo 17 que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digan a nadie de la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Tenemos un pasaje aquí. Recuerde usted que el ministerio de Jesús fue de 3 años y ya estamos muy cerca de que empiece el camino rumbo a la cruz. En el pasaje del día de ayer habíamos visto que Jesús por primera vez se atreve a decirle a sus discípulos lo que iba a suceder en los días venideros, que él iba a morir, que iba a ser muerto, iba a ser sepultado, pero que también iba a resucitar. Sin embargo, los discípulos no alcanzaron a entender todo lo que esto significaba. Pero seguramente que para Jesús decirle a los seres amados, a los seres queridos, a sus discípulos, hablarles de lo que iba a significar para él en los próximos días tener que ir a morir, no era un capítulo sencillo. Y tal vez lo difícil es que los discípulos no lo alcanzaban a entender. Recuerda usted que Pedro hasta le llamó la atención y le dijo: Maestro, nunca te acontezca. Y seguramente que para el Señor Jesús, siendo un ser humano, teniendo los sentimientos de una persona, era una parte difícil de su vida. El poder saber que cada día que amanecía era un día que se acercaba a la cruz del Calvario. Y Jesús tiene esta experiencia. Dice, lo primero es que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un monte alto. En las escrituras, cada vez que se habla de los valles, ¿se acuerda usted de Salmo 23? Los valles oscuros de la muerte, los valles donde se llevaban a cabo las guerras, las peleas, son momentos difíciles de lucha, pero también están los montes. Los montes son los lugares donde Moisés fue al encuentro con Dios para las tablas de la ley, y ahora en un monte, en un cerro, Jesús va a encontrarse junto con sus discípulos para vivir esta experiencia. Y Jesús toma un momento para estar a solas con 3 de sus discípulos en un monte. Fíjese usted lo que esto significa. Y dice que cuando estaba ahí, Jesús de repente se transfiguró. No alcanzamos a entender exactamente lo que eso significa, pero dice que su rostro y sus vestiduras desprendían un resplandor como la luz misma del día. Y enseguida aparecieron Elías y Moisés. Moisés como símbolo de la ley y Elías como símbolo de los profetas. ¿Por qué? Porque entendemos que en el Antiguo Testamento tanto la ley como los profetas hablaron de la venida del Señor Jesucristo y estaban ahí para darle apoyo, para darle respaldo. Y la parte más hermosa es que de repente una nube los cubrió y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y creemos que para Jesús este momento fue un momento muy especial. Fue como cuando tú te sientes afligido, te sientes triste y vienes a tu padre, a tu madre, y te abraza y te cobija y te dice: sí, hijo, yo te quiero mucho, yo estoy contigo. Y el hecho de que el Padre haya manifestado su gloria en la persona de Jesús de esta manera y le diga: sí, tú eres mi Hijo amado, en ti estoy contento por lo que tú estás haciendo, como diciendo: sí, hijo, ve adelante con el plan que tenemos ya trazado. Queridos amigos, esa es la experiencia de Jesús, pero que nos deja una gran enseñanza para nosotros. Porque yo te pregunto a ti, cuando tú te sientes confundido y desanimado, ¿qué es lo que tú haces? A veces preferimos dormir, a veces preferimos tomar ansiolíticos, a veces preferimos irnos con los amigos, a veces preferimos, no sé, infinidad de cosas.
Pero el Señor Jesús lo que prefirió es buscar un monte alto, buscar un momento a solas junto con 3 personas que Él quería mucho, sus discípulos amados, para estar a solas delante de su Padre. Y en esa comunión que Él tenía con su Padre, recibir el consuelo, la fortaleza. ¿Qué mejor ánimo podría recibir el Señor Jesucristo sino que su mismo Padre le diera un espaldarazo, le diera una confirmación de su tarea y le dijera: hijo, adelante, yo estoy contigo? Queridos amigos, esta es una hermosa enseñanza, porque el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchen, a Él óiganlo. Por eso es que nosotros hoy día estamos buscando compartir contigo del Evangelio, porque conocer a Jesús es conocer a Dios mismo. Recuerde usted lo que dice allá el Evangelio de Juan capítulo 1, decía: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en ese mismo capítulo más abajo dice: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo de Dios. Y esa gloria estaba siendo, en esa transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo la estaban contemplando. Y Jesús les dice: no le digan a nadie de esto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Queridos hermanos, queridos amigos, yo no sé si tú has tenido la experiencia de venir a Cristo y tomarlo como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué? Porque si tú has tomado esa experiencia de que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador, tú vas a poder experimentar estos momentos a solas con tu Padre en los que vas a ser renovado. Los hijos de Dios renuevan sus fuerzas cuando están en una íntima y ferviente comunión con su Padre. Aparentemente, a veces cuando todo va bien en nuestra vida, cuando tenemos lo necesario, cuando tenemos salud, nos sentimos contentos. Pero cuando empiezan a faltar cosas en nuestra vida, cuando somos amenazados por el COVID, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos problemas en el hogar, cuando perdemos a nuestros seres queridos, entonces nos tambaleamos en nuestro ánimo, caemos en desesperación, en confusión. Pero yo quiero decirte: puedes venir. Si tú eres un hijo de Dios, puedes venir a tu Padre, que tu Padre te va a abrazar y te va a decir que está contigo. Y mientras tú estés buscando su rostro, Dios será hasta complacido en su comunión contigo. Y para eso será muy bueno recordar las promesas que Dios ha hecho en la Escritura. Por eso es necesario que sigamos leyendo la Escritura para conocer su contenido. Esas hermosas palabras que Dios le dio a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo. Y esa es la palabra de Dios que tiene para ti. Si tú estás en ese tiempo de desánimo, de confusión, busca en intimidad. Busca en un monte alto esa comunión, esa intimidad con tu Padre, y permite que tu Padre te abrace, te fortalezca con su presencia, con su Espíritu. ¿Me dejas orar por ti? Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra, gracias por la experiencia que vivió Jesús. Pero yo quiero orar, Señor, por la persona que está viendo este video, que probablemente se ha sentido desanimado, que no te conoce, que no sabe el rumbo para llegar a ti, se siente confundido, angustiado. Pero yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo le abra su entendimiento para que pueda darse cuenta que la verdad está en ti, en el Señor Jesús, y que pueda venir a ti y encontrar esa misma fortaleza, ese mismo ánimo que Jesucristo encontró cuando se encontró contigo ahí en ese monte de transfiguración. Señor, derrama de tu presencia en nuestras vidas, permítenos experimentar tu ánimo, tu consuelo, tu fortaleza en estos tiempos difíciles. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Península Viva, y no termino sin antes decir: si tiene usted una Biblia a la mano, le recomiendo que usted lea los Evangelios. La Biblia tiene 66 libros, pero busque usted Mateo, Marcos, Lucas o Juan, son los 4 Evangelios. Lea usted los 4 Evangelios. No habrá mejor lectura para su día que usted conozca del Señor Jesús. Le mando un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.